reduce la inflación. Entonces, si lo vemos por el lado del crédito, ¿sí? Si la tasa de interés baja, ¿sí? Los bancos tienen que disminuir sus tasas de interés. Cuando baja la tasa de interés, aumenta la demanda del crédito. Si hay mayor demanda de crédito, aumenta el consumo y aumentan los precios. Si baja la, si sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Si sube la tasa de interés, en este caso, no sé si se refiere a la interna, a la que está en el Banco de Sí, estamos Guatemala. hablando de esta. Ahí está. Si sube la tasa de interés, entonces ya los préstamos serían menos atractivos, por lo tanto los capitales se fugarían al mercado externo. A ver, sigamos los mecanismos de transmisión son internos, ¿sí? Entonces, esta es la lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Si sube, va a aumentar la tasa de interés. Si sube la tasa de interés a mayor precio del dinero, ¿qué es lo que pasa con la demanda para el crédito? Bajaría el IC. Baja la demanda de los créditos. Entonces, ¿qué es lo que provoca una menor demanda de crédito? Ya no hay consumo. Menor consumo y bajan los precios, ¿sí? Entonces, ven esa parte, ¿sí? ¿Quién anda por ahí? Bueno, sí, va. Entonces, vamos viendo un poco la idea, digamos, cada vez que ustedes expongan, ¿sí? Lo que trataríamos de ver es esta parte. Algo así es lo que me gustaría ver. Lógicamente no es algo que uno puede hacer de la noche a la mañana, pero para eso estamos en esta parte, ¿no? Entonces, la otra es el canal de las expectativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el canal de las expectativas? ¿Sí? Es que los intereses o las tasas de interés, ¿sí? Influyen sobre las familias y sobre las expectativas de las familias y las compañías en relación a la actividad económica y la inflación, ¿sí? Cada vez que se reduce la tasa de interés, se reducen las expectativas de la recuperación de la actividad económica. Entonces, esto lo que provoca es que hay una cierta expectativa de que los precios van a aumentar, ¿sí? Entonces, esto como solo hay dos caminos, ¿sí? Uno es aumentar o disminuir la tasa de interés, ¿sí? Y por el otro lado está el mecanismo la, de la riqueza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una reducción de las tasas de interés? ¿Sí? El valor presente de algunos activos, incluido algunos utilizados como garantía en los préstamos de las familias y las compañías. Entonces, si se reducen las tasas de interés, ¿sí? De alguna manera aumenta el valor de algunos activos como las casas, los carros y los bonos, ¿sí? Aumenta la riqueza de las personas, ¿sí? Y aumenta el costo de las familias y de las compañías, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a, a explicar un poco, ¿sí? Porque ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos nosotros, sí? Si yo les pidiera una investigación de canales, mecanismos de transmisión de política monetaria, ¿sí? ¿Qué es lo que haría?
unas 10 o unas 15 páginas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos quitando un poco ese fetiche, digamos, ¿sí? Y tratemos un poco la idea de explicar en este tipo de esquemas lo que propongamos, ¿sí? Y cuál es el problema, es que ahora vamos completamente, ahora todo lo queremos rápido, ¿no? ¿Sí? Todo lo tiene la culpa los celulares, porque ¿qué es lo que pasa? Usted coloca el índice sobre su celular, inmediatamente usted obtiene su, tiene acceso a la pantalla, ¿sí? Estamos más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, mire, pues, Sí, licenciado. va. Entonces, o sea, ustedes al final, sí, cada vez que hagan una investigación, sí, tiene que tener, no tiene que ser muy extenso, pero al final, sí, ¿qué creen que es más fácil de vender? ¿Esto o un texto? Los flyers leaks. Igual algo así, ¿verdad? Sí, entonces, o sea, aquí ahora lee uno, sí, y es como bien intuitivo este tipo de cosas, pero va, mire, pues. Entonces les voy a mostrar otro reporte, ¿sí? Hay unos mecanismos de estabilidad financiera, se llama, sí, que esto habla sobre la situación del banco, pero mire, pues, este es el reporte, mire, y al final, mire, tiene como una línea del tiempo, mire, y que reduce básicamente, ¿sí? ¿Cuál es concluye, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la situación del sistema financiero en este mes? ¿Sí? Y aborda temas, ¿sí? En relación a cuál es la situación del crédito, cuál es la resiliencia del sistema financiero y observa cuáles son algunos de los principales riesgos, ¿sí? Entonces ya si uno quiere ampliar un poco más, ¿sí? Uno ya va, ¿sí? Y descarga acá el, este, el gran informe, ¿va? Entonces, mire, pues, ¿sí? Con ¿sí? Con esto acá uno se da cuenta, ¿sí? Aquí dice que el Banco Central no encuentra un riesgo relevante para la estabilidad financiera a noviembre, ¿sí? En relación al crédito, dice que el financiamiento a la economía real se ha acelerado en la línea de las expectativas del crecimiento económico. La recuperación en los préstamos del banco y las compañías se debió principalmente a algunos grandes, ¿sí? O por algunos créditos grandes, ¿sí? Que de alguna manera fueron moderados. Sí se comparan con el mercado de capitales, ¿sí? Luego dice, en relación a la resistencia, ¿sí? Dice que el sistema financiero mantiene adecuadas provisiones en función de las expectativas de los créditos. Los test de estrés crédito resultan o indican, ¿sí? Que el sistema bancario, ¿sí? Puede absorber de buena manera la simulación de los shocks, tanto de capital como de capital. ¿Cuáles son los principales riesgos, ¿sí? Que se encuentran es a través de el pago de intereses y el repago de la deuda de algunos hogares, ¿sí? De igual manera, el MSC, no sé qué será, ¿sí? Dice que presentan creo que es como las reservas o los créditos en problemas, ¿sí? Tienen podrían presentar un crecimiento, ¿sí? De acuerdo a un proceso judicial, ¿sí? Y un nuevo ciclo de tasas de interés puede incrementar la presión
¿sí? O un nuevo ciclo de incremento, ¿sí? Puede aparecer en los intereses o puede incrementar nuevamente la presión sobre la capacidad de pago de las empresas y de los hogares. ¿Sí? Entonces, miren, pues si vamos a ver el informe este. Y miren, si aquí está, miren, y tiene 88 slides más o menos. 88 diapositivas. ¿Sí? Bueno, más o menos es como un librito, miren. Y entonces se acaba un poco más a detalle. ¿Sí? Pero si usted solo quiere llevarse una idea, mire, con esta infografía, uno lo tiene, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, licenciado. Va. Ahí está, bueno. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es esa forma de tratar de ser intuitivo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, miren, pues, por ejemplo, ya vimos esa parte acá. Entonces, si entramos al Banco de Guatemala, ¿sí conocen esta página? Sí. Lick, perdone, no sé si está cambiando Ah, no, de todavía no. pantalla. No. No. Ahorita lo voy Ah, a mostrar. Ujú. Bueno, ya la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, miren, pues. A ver, entonces, a ver, ¿sí? Todos los años el Banco de Guatemala, ustedes han oído hablar del informe de política monetaria, cambiaria y crediticia, ¿sí? ¿O no? Sí, licenciado. Entonces, sí. Entonces, esta es la de acá, mira. ¿Sí? Entonces tiene 137 páginas. Entonces habla un poco. Pero miren las perspectivas de crecimiento, ¿sí? Entonces habla acá un poco del sector externo. Bueno, entonces vamos a adelantar como la primera tarea, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que esperaría? Una infografía que hable de cuáles son las expectativas del crecimiento económico, ¿sí? Para el 2025. Pero mire qué gran texto. ¿Sí? O sea, si uno quiere, si fuéramos a presentar esto, ¿a qué horas presentamos las 137 páginas? No sé no sé si me explico, o no sé si quiero transmitir un poco la idea. Sí. Pero miren, al final de cuentas acá, o sea, ahí uno lee, digamos, sí. Pero no encuentra uno las expectativas, ¿verdad? De crecimiento, ¿no? O sea, al final está mm, como escondiditas por aquí, ¿no? Un poco la idea esa, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Es por la siguiente razón, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sí? ¿Alguna duda por acá? No, Lick. Todo claro, licenciado, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Voy a cambiar acá porque creo que no se ve muy bien esto.
Se me perdió el color negro acá, lo ven ustedes, ¿no? Acá, ¿no? Creo que aparece en cuenta. En cuenta, ¿no? A mí me parece aquí. O sea, aquí en archivo debería estar, ¿no? En cuenta es, ¿no? Ah, no. Es en opciones, ¿no? También me parece por aquí en temas de Office. Aquí está. Bueno, entonces, este es el requisito. Sí, entonces es un poco, ¿cuál es la idea? Nos vamos a centrar en 5 grandes temas, ¿sí? Yo creo que vamos a ver si agregamos un más, ¿sí? En relación al crecimiento económico, un poco la distribución de los ingresos, la fuerza de trabajo, la pobreza y la desnutrición. Sí, yo creo que vamos a agregar un poco lo de los temas ambientales, ¿sí? Que ya han leído ustedes que el 2024 fue el año de la mayor temperatura registrada en lo que va mm, de- del tiempo en el que se lleva el registro, ¿sí? Y cada vez la tendencia es hacer un poco mayor los desastres naturales, y cada año no deja de sorprender. Entonces 2024 se caracterizó primero porque habían no sé si eran 3 o 4 tormentas o huracanes al mismo tiempo. Y no solo la cantidad, sino la época en la cual realizaron. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hacia grandes rasgos, ¿sí? En el crecimiento económico, y si ustedes les preguntan en el crecimiento económico sin hacer mucha matemática, ¿sí? ¿Cuál creen que va a ser la tasa de crecimiento para este año y para el próximo? 3.5. 3.5. Y si ustedes van hacia la historia, ha habido, o sea, el promedio siempre anda en 3.5. De ahí no se mueve. Uno que otro año, ¿sí? Anda por ahí una tasa de crecimiento así exorbitante, que una fue en el 2006, si no recuerdo mal, esa fue como de 6 o de 6%, creo yo. Y luego de la pandemia, por una parte de un efecto de comparación, fue que en el 2008 se creció, en el 2008 va en el 2020, se creció cerca de un 8%. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya no necesita uno mucho que hacer, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, no se ha hecho nada y indistintamente de lo que se haga, ¿sí? El crecimiento de Guatemala siempre va a estar entre 3 y 3.5. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Se necesita hacer cosas diferentes de gran magnitud, ¿sí? Mientras eso no se haga, ¿sí? En el país es difícil, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven cada cierto tiempo en el cual se dice que el país necesita hacer una gran parte de infraestructura, ¿eh? O invertir en infraestructura, pero todo eso pasa por hacer una gran reconversión o una serie de reformas que habla sobre las debilidades que tiene el país en materia de instituciones y de gobernabilidad. Bueno, hablemos un poco del pasado, ¿sí? Si ustedes analizan, ¿sí? El gasto del gobierno desde 1990 para acá, ¿sí? ¿Qué creen que pasa el primer año de gobierno? ¿El gasto crece o disminuye? Y el gasto el gasto disminuye porque como es un gobierno nuevo, no tiene todavía las pautas como para liberar
fondos. Todos los años sucede exactamente lo mismo. Todos los primeros años de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? En el primero aprende, en el segundo medio gasta un poco, y ya en el tercero, gasta un poco menos, y ya en el cuarto lo que hace es reduce un poco la inversión. Entonces, eso ya se conoce, eso se conoce de siempre. Entonces, quiera que no, esa disminución en el gasto del gobierno, ¿sí?, tiene lógicamente un efecto sobre el crecimiento económico. Eso sí, no comparado con el gran peso, digamos, o con la gran ayuda que tienen, por ejemplo, las remesas, porque el gasto del gobierno no es tan representativo. Pero a ver, uno se pregunta, ¿sí?, si uno sabe que ya todos los años, todos los primeros años de gobierno, ¿sí?, pasa eso, pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Es que cada 4 años se cambian al equipo actual, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que aprende y todo eso, sí, ahí está. Pero eso tiene un efecto sobre la actividad económica, ¿sí? Entonces, de igual manera, habla de todo eso, digamos, ¿sí? Eso no lo menciona el Banco de Guatemala, desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ve uno esas críticas, digamos, o qué es lo que debería hacer el país? Uno lo ve en las evaluaciones o en las calificaciones de riesgo que hacen las calificadoras y algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario, que hacen una evaluación sobre la economía. Entonces ahí uno revisa. Entonces ahí está. Entonces tenemos un nuevo gobierno. Pues, o sea, yo no estoy defendiendo, yo lo que estoy evidenciando es que, o sea, no solo entró un nuevo gobierno, ¿sí?, sino que entró entró con una confrontación que de alguna manera hizo como chocar como el status quo, digamos, ¿sí? Porque en Guatemala el modelo de negocios es así, ¿sí? O sea, usted le da vende un servicio al Estado, y ¿qué es lo más común? Que vaya en el precio, ¿sí? Que sea un precio real o no. Inflado, Lick. Inflado, eso es, ¿sí? Y eso es así de siempre, ¿sí? Pero este año, ¿sí?, no solo detuvieron esa forma, ¿sí?, sino que realmente se detuvo todo. A ver, algunos de ustedes, bueno, el ejemplo más claro es, digamos, cada vez que uno sale de la ciudad, ¿sí?, hay un fondo de mantenimiento, de conservación vial, se llama, ¿verdad?, que por lo menos chapeaban los arriates y a los extremos de la carretera. Pero yo no sé si ustedes se observaron que, bueno, en el año pasado, en el gobierno pasado, muchos se lo robaron, pero este año, sí, en el 2024, no sé si ustedes apreciaron que en algunos tramos de las carreteras, sí, el zacate o los matorrales en medio casi que tenían más de 1 o 2 metros de altura, porque prácticamente Covial no ejecutó, ¿sí?, gran parte de esos proyectos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es parte de la institucionalidad. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Guatemala en esa parte, ¿no? Entonces, eso nos lleva un poco, sí, a esta parte del crecimiento económico, la distribución de los ingresos, ¿sí? Guatemala tiene un modelo dual de desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de dual, sí, es que usted ve que en Guatemala, sí, hay 2 segmentos, ¿sí? Está la pobreza y el no pobre, ¿sí? De ahí medio pobre y clase media, eso no existe, ¿sí? O se es no pobre o se es pobre, digamos, ¿sí? Pero en ese sentido, a ver, por ejemplo, ¿sí?, si uno va
Y uno ve a mis paisanos allá en el pueblo, ¿sí? Ellos siembran maíz y frijol con un chuzo o un barretón, ¿sí? O lo hacen artesanalmente, ¿sí? Pero ustedes van un poco al sur del departamento de Guatemala, van en Escuintla, ¿cómo siembran la caña de azúcar? En campos abiertos, Lick. Así, pero digamos, a lo que me refiero es qué tipo de maquinaria o tecnología utilizan para sembrar la caña de azúcar. Lo hacen mecanizado, ¿sí? Entonces vemos dos tipos de agricultura, digamos, ¿sí? Una tecnificada completamente, que es que es parte del gran modelo de desarrollo agroexportador, y del otro lado vemos la agricultura de subsistencia, digamos, la cual no está tecnificada. También está la caña de azúcar, perdón, la palma africana, un poco el caucho, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí uno ve la distribución, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, ¿sí? Uno ve cosas, ¿sí? Que van un poco fuera de la realidad, digamos, de lo que vemos en Guatemala, ¿sí? En el mundo, digamos, de los bienes inmuebles, ¿sí? Si ustedes revisan, hay algo que se llama un edificio de diseñador, ¿sí? Entonces, un edificio de diseñador es como, por ejemplo, que usted se comprara un jeans, ¿sí? Solo que se lo hizo un diseñador, entonces tiene ciertos detalles. Bueno, un poco el comentario va en que en Guatemala, ¿sí? O en Latinoamérica, solo en Brasil existía un edificio de diseñador, ¿sí? Bueno, ¿cuál creen que fue el segundo país de Latinoamérica donde se hizo un edificio de diseñador? ¿O se está construyendo? México. No. Aquí. Guatemala, ¿sí? Aunque no lo... Guatemala, sí. Entonces, es un edificio de diseñador de una marca, de un diseñador que se llama Parafernina, que es alguien que es un diseñador que hace ciertos detalles para unos vehículos de Ferrari. Pero ese no es solo el primero, sino que han hecho el segundo, ahí ya están construyendo el segundo edificio de diseñador en Guatemala, ¿sí? Entonces, eso rompe completamente, digamos, un poco el modelo o contrasta mucho, digamos, cuando uno pasa por el puente del Incienso, digamos, y va de sur a norte. ¿Sí me explico cuando digo de sur a norte o no? Sí, licenciado. A ver, ¿qué es de sur a norte? A ver, en Buen Chapín. Digamos que cuando uno va de la universidad a la zona 1, pues si usted ve al lado derecho, ¿qué es lo que ve al lado derecho? Si uno va de la universidad para la zona 1, va hacia el norte. Hacia el norte, correcto. ¿Y qué ve al lado derecho cuando uno llega al Puerto del Incienso? Al lado derecho. El asentamiento, Los asentamientos o viviendas que han sido construidas, digamos, de alguna manera con una informalidad. Entonces, eso es parte de lo que nos habla de la desigualdad o de la distribución del ingreso que tenemos, ¿sí? Entonces, en Guatemala, ¿sí? En algunos lugares, digamos, ¿sí? Uno observa que hay carros hasta de 3, 4, 5 millones de quetzales, según algunos titoqueros, ¿verdad? Sí, pero sí son vehículos extraños, ¿no? Y por el otro lado, se observa también como muchos utilizamos el Transmetro, ¿no? ¿Sí?
Ahorita que es verano, pues uno sí puede hacer su colita ahí hasta de 100, como de 100 metros, ¿verdad? Pero lo fregado es cuando está lloviendo, ¿verdad? Entonces, es para que uno se dé cuenta, digamos, que en Guatemala hay dos Guatemalas realmente, ¿no? Hay una Guatemala desarrollada y profunda, o desarrollada, que gran parte de esa está principalmente en la ciudad de Guatemala o algunas ciudades intermedias. Y por el otro lado vemos una Guatemala que es poco desarrollada, ¿sí? ¿Cuáles son los dos departamentos donde hay mayor población en pobreza, según la última en COVID? De la Baja Verapaz, licenciado. Sí, es Alta y Baja Verapaz, ¿sí? Son los dos municipios, o son los dos departamentos donde más pobreza hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Algunos dicen que un poco nuestro ingreso está relacionado con la fuerza de trabajo o el nivel de educación que se tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? ¿Sí? O sea, parte del mismo desarrollo, digamos, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, en algunos pueblos voy a tener 6 hijos, ¿sí? Y cuando tengo mis 6 hijos y tienen 15 años, ¿sí? Digamos, si son 5, son varoncitos, los 5 se van a ir a trabajar conmigo y ellos me van a ayudar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí mismo se va como replicando ese modelo. Y todo eso nos afecta un poco también en la pobreza, ¿no? Entonces, gran parte de la población, ¿sí? De alguna manera se ve afectado, digamos, por una serie de políticas gubernamentales, ¿sí? Y principalmente algunos lo dicen así claramente, ¿sí? Dicen que la principal, o cuál creen que es la política gubernamental más efectiva que han tenido durante los últimos años los diferentes gobiernos en Guatemala. Y se ve claramente en algunos indicadores. Mm. Política monetaria, Lick. No. Y no solo es de Guatemala, sino que también se dice que es la política más efectiva, digamos, que ha tenido tanto El Salvador como Honduras. ¿Será la fiscal? ¿No? ¿Sí? La política más efectiva que han tenido estos 3 gobiernos es la expulsión de ciudadanos, ¿sí? ¿Cuánto fue el monto de remesas el año pasado que enviaron los connacionales a? 21,000 millones. Más de 21,000 millones, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es la política más efectiva, porque ¿qué es lo que pareciera hacer? Es que los estados, ¿sí? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Es tratar de disminuir la migración, ¿no? Pero que con las diferentes políticas que se han hecho, lo que provoca, ¿sí?, es que el flujo de migración no se detenga, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle, ¿sí?, en los últimos años, los desastres naturales, que en algunas áreas, ¿sí?, esto ha incrementado todavía aún más
la migración. Algunos reconocen o asocian 3 grandes efectos, digamos, asociados a desastres naturales que incrementaron las migraciones en Guatemala, ¿sí? La primera fue allá por el año 1998, que algunos de ustedes ni habían nacido, ¿sí? ¿Se han oído hablar de un tal huracán Mitch, no? Sí, Lick. Sí, Sí, esa fue el primer desastre natural que incrementó los desastres o los flujos, digamos, de migración causados por una parte de un desastre natural. Luego algunos se asocian, digamos, luego de que los precios internacionales del café sufrieran una grave caída, ¿sí? Entre los años 2008 a 2013, algo así. Esa fue una segunda ola de migración. Luego con el COVID, ¿sí? Fue una serie de un evento de salud. Y a ver si no estoy mal, 2021 fue lo de ETA y OTA, ¿no? Sí, que fueron esas últimas lluvias allá por los meses de noviembre, a finales de noviembre, sí, que de igual manera afectaron una gran parte de algunos municipios, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales causas, digamos, en los últimos años de que se ha explicado de alguna manera las remesas, ¿sí? Entonces, y desde luego está la otra parte, ¿no? Sí, algunos dicen que no todo lo que viene en remesas es puramente remesas, ¿no? Sí, entonces, algunos dicen que ahí viene, de alguna manera viene otra parte, digamos, de el pago de muchas plataformas, digamos, como las de arrendamiento y de los taxis, ¿no? ¿Sí? Que la gente, esos ingresos, ¿sí? Están fuera del país y algunos deciden no hacer una transferencia directa, sino que lo hacen a través de una remesa. Bueno, y entonces eso es lo que pasa, digamos, ¿sí? Realmente, si hablamos del 3.5, ¿sí? Es que gran parte de ese 3.5, de ese crecimiento, está explicado por el lado del consumo. Y entonces uno ve, digamos, que desde el 2020 para acá, sí, se fueron registrando cifras de crecimiento en las remesas de hasta dos dígitos, ¿sí? Ahora pareciera ser que tienden a estabilizarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Es que al final, ¿sí? Cada estudiante o grupo, ¿sí? Debería hacer un análisis de la situación actual a manera de un diagnóstico. Principalmente porque el 2025 tiene una connotación especial, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar este año? Cambio de gobierno. No es nuevo gobierno, digamos, pero si lo vemos como digamos, como anecdótico, ¿sí? A ver, sería el primer cuarto de siglo, digamos, que ha pasado la economía, digamos, ¿sí? En algunas cuestiones religiosas es un año jubilar, se le dice que vienen grandes cosas por ese lado, entonces estamos ante unos 25. Pero como bien lo dijo el compañero, aparte de eso, sí, se enfrenta, digamos, sí, o hay a nivel mundial lo que existe actualmente es una incertidumbre total, ¿sí? Más o menos de hoy en 8, ¿sí? El canchito que dijo el compañero acá, el señor Donald Trump, ¿sí? Va a tomar posesión en su segundo mandato, ¿sí? Y expectativas hay muchas, pero sobre todo incertidumbre, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ha dicho don Donald Trump? Es que va a poner un arancel único, sí, a todos los países, no importa el país.
Hay otros que dicen que los impuestos van a ser selectivos, pero indistintamente de esa parte, ¿sí? Lo que más preocupa para los países como nosotros es que él ha dicho que va a hacer deportaciones masivas, ¿sí? Lógicamente, eso de las deportaciones masivas es como él dice, el fake news, ¿no? Entonces, se estima más o menos que hay como entre 12 a 15 millones de migrantes, ¿sí? Entonces, expulsarlos, digamos, ¿sí? A esos 12.5 millones, ¿sí? No solo sería demasiado lento, sino que tendría un costo muy, muy alto, ¿no? Entonces, faltará ver. Y lo otro es la cierta, o sea, el temor que existe, digamos, ¿sí? De una imposición de aranceles, y los aranceles lo que hacen es que afectan los flujos de comercio mundial, ¿no? Pero no solo ese tipo de cosas, sino que pareciera ser que regresáramos allá por 1800, 1400, ¿no? Donde estaban esos criterios expansionistas o maximalistas de las cuales se quiere tener mucho más territorio. Entonces Donald Trump dice que Canadá debería de anexárseles, y que no solo quiere Canadá, sino que también quiere Groenlandia, ¿sí? También dice que le va al Golfo de México, le quiere poner el Golfo de América. Entonces, un poco la idea es que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y de alguna manera, sí, podríamos ver en esa parte de una formulación de un perfil de proyecto, ¿sí? Pero el asunto está en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Sí? Es que de alguna manera ustedes vayan integrando todos sus conocimientos, ¿sí? Y aplicando ese enfoque, digamos, de los conocimientos a los temas que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué es los objetivos específicos? Sí, alguien pueden alternarse ahí para ayudarme ahí con los objetivos específicos, por favor. Darle lectura. Objetivos específicos. Que el estudiante A profundice en la temática económica indicada y pueda plantear proyectos que mejoren el bienestar socioeconómico de la población del país. ¿Sigo, Lick? Sí, por favor. B. Que conozca y aplique investigación relacionada con la situación actual de la economía nacional en temas relacionados con el crecimiento económico, el desarrollo económico, la economía baja en emisiones y la relacionados con el crecimiento, y la formulación de proyectos para el desarrollo sostenible nacional. C. Vincule los instrumentos de carácter político, social y económico de orden nacional e internacional que podrán dar soporte a posibles proyectos de desarrollo sostenible en el país. D. Utilice los instrumentos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera para que pueda valorar en su esencia las políticas públicas nacionales y su vinculación con los temas referidos en esta guía programática. E. Que refuerce la capacidad de investigación que le haga posible el análisis e interpretación del proceso económico en la formulación de políticas públicas y o proyectos tendientes a lograr en el próximo futuro el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población nacional. Gracias. Sí, contenido programático, ya lo hablamos un poco ahí, sí, un poco del crecimiento económico, los factores, sí, el futuro económico y social del país, sí, un poco de los problemas estructurales que limitan el desarrollo, sí. Acá habla un poco de la pobreza y la desnutrición, pero también vamos a hablar un poco de la institucionalidad del país.
el flujo de remesas, sí, y con lo que les digo, sí, una formulación de política pública, ¿no? Sí, entonces, en esta parte, digamos, ahí lo que sigo mencionando es que en el país debería de haber no solo un plan de desarrollo a largo plazo, sino que también una serie de políticas, digamos, que impidan, digamos, ¿sí? Que cada 4 años se observe este fenómeno, ¿no? ¿Sí? Llega un nuevo gobierno, ¿sí? No gastamos en lo que aprendemos, ¿sí? Entonces, o sea, no importa, ¿sí? Quién gane, ¿sí? El país, ¿sí? El, el nivel de... El nivel de gasto debería de suceder, ¿no? ¿Sí? Debería de haber también una serie, digamos, de mejoras en una serie de políticas, ¿sí? O sea, los subsidios no son malos, ¿no? El problema de los subsidios es que no existe un filtro adecuado de- del- para gozar de ese beneficio. Por ejemplo, algunas carreras, digamos, de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Podrían muy bien, o una muy buena parte de los estudiantes, o un porcentaje podrían pagar. ¿Cuánto se paga ahora en la U? 91 todavía, ¿o cuánto se paga hoy? Yo me quedé en 71, no sé cuántos pagan ahora. 91. Ah, bueno, entonces 90, no, 91, y eso ha estado así por los siglos de los siglos, ¿no? Pero cuando uno pasaba ahí por veterinaria y zootecnia, a uno le da la impresión como que si esa gente podría pagar más de 91 quetzales al año, ¿o no? Sí, Sí, esa Podría ser. gente podría, ¿no? Igual la gente que va a odontología y a medicina. No quiero decir que todos, ¿no? Sí. Bueno, pero no solo esa parte, ¿no? Sí, a veces, o sea, el problema es que a veces el subsidio no va como dirigido al consumidor final o al usuario final, sino que va como en paquete, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan también que había un subsidio ahí en la gasolina en el año 2000, que fue de 2022, creo yo, ¿no? Que eran como 3 o 5 quetzales, creo yo, al galón. Vamos a otro ejemplo, claro, el Transmetro. Yo a veces he visto a gente que yo creo que, igual yo podría pagar más de un quetzal, ¿va? Tampoco 100, ¿verdad? Pero al menos unos 2, 3 quetzales cada vez que lo uso. Y así veo a mucha gente que podría pagar muy bien esos subsidios, ¿no? El problema está en que los subsidios, si son generalizados, no son eternos, ¿sí? Y tarde o temprano, ¿sí? Nada en esta vida es gratis. Tarde o temprano alguien tiene que pagarlo. Y los países que mejor hablan en relación a esto de los subsidios es Argentina y Bolivia. Principalmente Argentina ahorita, sí, con este señor loco de la motosierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, sí? ¿Cuál va a ser la metodología? Es que ustedes van ahora, ¿sí? Ustedes vamos a hacer un documento, ¿sí? Para hablar un poco el marco conceptual, acercarnos a la realidad, ¿sí? Y de alguna manera conocer el estado, el crecimiento económico de Guatemala, el desarrollo de sus limitantes, así como el abordaje de algunos temas específicos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora los que van a trabajar van a ser ustedes, ¿sí? Ustedes han visto cómo es el seminario de integración en auditoría, ¿no? Nunca les ha llamado la curiosidad, ¿no? no, licenciado. Es con el licenciado Eric. Eric creo que es un licenciado que imparte Derecho y es bastante estricto.
Sí, pero a lo que me refiero es qué es lo que ven, o sea, qué contenido ven. Entonces, yo tuve por ahí un conocido o algo así, entonces lo que harán es que hacen como, evalúan como 51 temas, algo así. Entonces, gran parte es solo exposiciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en algunos casos lo ven como, de alguna manera, como una forma de estudio para los privados, pero busquen y van a ver en esa parte, ¿sí? Entonces, estamos claros, ¿sí? Entonces, lo que les digo es que en algunas cosas, sí, en el desarrollo económico uno ya sabe esa parte, o sea, haga lo que, o sea, si mira, pues, Guatemala, podríamos no tener gasto de gobierno, ¿sí? Que ni vez más podríamos no tener gobierno, sí, la economía siempre va a crecer 3.5, ¿sí? Se necesitan cosas extraordinarias para eso, pero como tenemos una disputa de poderes, ¿sí? Todo puede ser de la noche, ¿no? Bueno, entonces gran parte de la evaluación, ¿sí? Sería en esa parte, y un 50 para todas las tareas, digamos, y el informe final sería sus 50, ¿sí? Entonces, ya de momento todos tienen 100, sí, aquí hay algunos documentos de, de consulta, ¿sí? Entonces, estamos claros, ahora sí voy a volver a mi formato negro porque necesito cuidar mis ojos. Bueno, es eso, mis queridos compañeritos. Sí, entonces tenemos por ahí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos de empezar a ver? Pues, bueno, entonces, bueno, ese es por una parte, ¿no? Bueno, luego lo otro es que si bien es cierto, ¿sí? Antes aún, sí, hay una serie, digamos, de factores que, que al país, antes, digamos, había una serie de eventos internacionales que no nos afectaban, ¿no? Entonces, no le ponía uno mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero o cada vez se va evidenciando más, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro fue la guerra o este conflicto que tiene Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Sí? Que dice Donald Trump que en un día lo va a solucionar, ¿no? Entonces, algunos creen que como es amigo de Putin, le va a decir que le va a quitar el, el apoyo a Ucrania y entonces que ya Rusia se quede con la parte que ya le quitó a Ucrania y ahí se acabó el asunto, ¿sí? Pero bueno, en parte, como lo mismo que estamos hablando de esa parte del desarrollo económico y un poco la educación, ¿sí? Hay gente que se dedica a ver cómo es que va a ser el empleo en el futuro, ¿sí? Entonces, ustedes han oído hablar del Foro Económico Mundial. Silic. Entonces, esta gente le hacen muchas entrevistas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ellos hablan un poco, tienen un informe que se llama un informe del futuro, ¿sí? O el futuro del empleo en 30, en el 2030. Bueno, ¿dónde está? Aquí está. Así está. El futuro del, del empleo, ¿sí? Entonces habla un poco de cuáles son los empleos que más van a crecer y van a declinar en los próximos 30 años, ¿sí? Entonces déjenme ver, creo que por aquí había una parte en español. No tenemos problema en hablar en inglés, en leer un poco el inglés, ¿no? La pronunciación sí es mala, pero la traducción no. Entonces, un poco la idea, ¿eh? Entonces, habla un poco acá de
cómo va a ser el futuro del empleo. Lógicamente, cuando se hace ese tipo de cosas, siempre existe un poco el temor en función de que las nuevas tecnologías, ¿sí?, eliminan muchos empleos. Pero las nuevas tecnologías no solo eliminan, sino que también van creando una serie de nuevas carreras, ¿sí? Entonces, miren, pues, a ver, si hablábamos un poco de la educación, digamos, si sabemos más o menos hacia dónde se va a mover el mundo en los próximos años, si quisiéramos hacer una política pública en relación a la educación, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Esa política debería estar enfocada en estas profesiones, ¿no? En lo que el mundo está pidiendo, ¿no? ¿O no? Correcto. Sí, licenciado. Entonces no es por nada, pero a mí me da mucha pena, pero mire, dice, ¿qué carreras tiene? Yo busqué los economistas, no se preocupen, pero estamos aquí, eso sí, no vamos a crecer como estos, pero estamos dentro de los que vamos a crecer y no los que vamos a desaparecer. Pero mire, ¿quiénes están aquí? Los auditores. Mire, aquí están los auditores, mire. No hay ningún auditor aquí, si no me van a odiar. Bueno, un poco el asunto está en este tipo de cosas, mire. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer, mire? O sea, debería haber una política pública, digamos, que de alguna manera debería de estar influenciada o debería de fortalecer gran parte para este tipo de trabajos, mire, porque estos son los trabajos que más van a demandar, mire. Pero mire, no es por nada, ¿verdad? Pero a ver, ¿sí? ¿Cuál es la mayor cantidad de alumnos que hay en nuestra facultad? De las 3 escuelas, ¿cuál creen que es la mayor? Auditores, auditoría. Sí, entonces pareciera como inaudito, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preparando auditores, ¿sí? Pero cuyo futuro, digamos, ¿qué es lo que pasa? Está en riesgo. Va camino a desaparecer, ¿verdad? Sí. Y entonces, por aquí creo que estaban los economistas, mire. Sí. Entonces, un poco, si bien es cierto, o sea, todo tiene que ser adecuado al país, ¿no? Todo, lógicamente, estas grandes no las podemos abarcar todas, ¿no? Porque o sea, en 5 años, no. Pero, por ejemplo, el país tiene gran parte, digamos, tiene una buena vocación para poder hacer una parte de agricultura, ¿sí? También pilotos, ¿sí? Saben que muchas personas que trabajaban moviendo este tipo de camiones de estos de mixto mixto, ¿sí? Muchos se fueron a Estados Unidos, que allá pagan mucho mejores salarios, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, un poco la idea es que si sabemos hacia dónde va el futuro, ¿sí? Lógicamente, las políticas deberían de estar orientadas hacia eso, ¿no? Entonces, este es otro informe que vamos a leer y de igual manera, este Foro Económico Mundial también habla un poco de cuáles son los riesgos que tienen los países a afrontar en los próximos años. Entonces, deberíamos de considerar un poco este tipo de informes también, pero de alguna manera tratando de hacerlo como la infografía. Estamos. ¿Sí? Y el otro, vamos a ver otro reporte, digamos, ¿sí? El
cual cada 5 años, ¿sí? La Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos prepara un reporte y se lo entrega al presidente entrante, y en el cual le dan una visión de cómo va a ser el mundo en los próximos 5 o 10 años. Entonces, la primera vez que yo leí ese informe fue en el periodo precisamente de Donald Trump, ahí en el 2016. Entonces, ahí, desde en ese entonces, ¿sí?, anticipaban de que era posible la llegada de ciertos virus que podían afectar el funcionamiento de la economía a nivel mundial. Y vaya que sucedió. También hablaba un poco en ese entonces, ¿han oído hablar de la tecnología, el fracking? Él se refiere a la que es para extracción de petróleo, ¿verdad? Es correcto, ajá. Ahí ya lo mencionaba, ahí donde decía que se venía una ola de una caída, digamos, en el precio del petróleo por esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces, ese informe debería ser público la otra semana, digamos, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que prepara este reporte. Entonces, ahí habla un poco, digamos, de cómo se espera que sea el mundo en los próximos 10 años. Lógicamente, hay que tener esa postura, ¿sí? O conocer ese tipo de cómo se cree que va a ser el mundo en el futuro, ¿no? Porque, a ver, si yo fuera, digamos, si yo estuviera en el Ministerio de Educación, yo tomaría, esto es lo que el mundo va a demandar, mire. Entonces, ¿se recuerdan cuando estuvimos con ustedes que yo les dije que había que tener una parte como de análisis de datos, algo así les había dicho yo, ¿o no? Sí se recuerdan, bueno, yo sí me acuerdo. ¿Se recuerdan que les dije? Una parte, mire, Big Data Specialties, ¿sí? Eso es lo que va, de alguna manera, eso es lo que nos habla, ¿verdad? ¿Sí? Y también los analistas de datos. ¿Se recuerdan que se los mencioné o no? Sí, licenciado. 2020, como el 2020 creo que estuvieron con usted, ¿va? 2020, 2021 fue la mayoría que sacó llevamos econometría, ¿verdad? Con ustedes. O en el 2021. Por ahí así fue, ¿va? 2021, Sí, ¿no? sí. Sí, pues, entonces ahí vamos a darnos una lecturita de esos informes, ¿sí? Y listo nomás, pues un poco la idea es eso, ¿no? De alguna manera, ¿qué es lo que buscamos acá? Es que primero sepa dónde encontrar las cosas, ¿no? Y lógicamente yo como les digo, sí, no importa, digamos, sí, hay mucha parte, ¿va? Ustedes tienen LinkedIn, ¿no? ¿O no tienen LinkedIn? Sí, licenciado. Va. ¿Tienen esas alertas ahí que les llegue de empleos de economistas o no? Nunca no han puesto esas alertas ustedes. Oli, Entonces, ¿qué están esperando? Si para eso hay que tenerlo. Bueno, la verdad es que a mí no me sucede muy frecuente, pero de vez en cuando recibo algunos mensajes donde dice que si no estoy interesado en una cierta oferta laboral y que si deseo escucharla, ¿sí? Entonces, un poco va el argumento está en esa parte, ¿no? O sea, ya, como usted ya está una parte, digamos, lo que necesita usted es especializarse un poquito más en una rama de lo que le parezca, si es que quiere seguir en el medio. Ahora, si su intención era solo tener un título, olvide lo que le acabo de decir, ¿verdad? Ahora, si usted quiere seguir en el medio ese, búsquese una subespecialización.
¿cuál era el problema que tenían ustedes? Que a ustedes no les presenté mi super asistente, ¿verdad? Con ustedes creo que todavía no había nacido, creo que fue a finales de ese año. ¿Se han usado ChatGPT o no? Sí, Pero lo para presenté. cosas buenas, ¿va? Ajá. Sí, Lick. Para psicología también. Ah, eso también hay. Bueno, esa es una parte, pero a lo que me refiero es, digamos, a ver, hay que reconocer algo. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas debilidades, digamos, en programación. Entonces antes uno quería hacer un código en R, ay Dios, ¿a qué horas? ¿Sí? Entonces ahora sí, los códigos estos en R, sí, en un 2x3, ¿sí? Le genera a uno el crédito en esa parte, ¿no? Entonces, en este creo que no lo menciona también, ¿sí? Pero gran parte acá de una gran cantidad de empleos que van a desaparecer, que antes eran bien cotizados, eran los programadores, ¿sí? Y los matemáticos, pero ahora ChatGPT los hace pedazos. Bueno, en relación a esto de la inteligencia artificial hay mucho también. Pues hay gente que se ha dedicado a esto, ¿sí? A ingresar todos los comunicados de la Reserva Federal luego de sus reuniones, ¿sí? Y este es capaz de definir si ese comunicado de la Reserva Federal tiene una tendencia acomodaticia o restrictiva, ¿sí? Y lo hace mucho mejor que gran parte de nuestros analistas, ¿sí? Entonces, un poco la idea es eso también, que uno se vaya nutriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿tienen algunas dudas? Aunque no sé, creo que no. Bueno, entonces, esto sería un poco también porque tenemos que conocer un poco lo internacional, un poco el futuro. De igual manera, también ahorita el Fondo Monetario va a sacar unas perspectivas de crecimiento económico a largo plazo para el presente año, pero actualmente todos los informes que uno ha leído es que hay una cierta incertidumbre, principalmente a que los flujos del comercio mundial podrían verse afectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los flujos de comercio se ven afectados? Hay una serie digamos, de alianzas o relocalizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Estados Unidos saca su lista, digamos, de que nosotros por tener un vínculo con un X o Y país, ¿sí? Va a poner un arancel a nuestras exportaciones. ¿Qué es lo que pasa? Sí, principalmente textiles, digamos, que es el principal producto de exportación, que la mayoría va para Estados Unidos, y podría verse afectado. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esa gran cantidad de textiles? Tendría que relocalizarse. Entonces, han oído hablar del término nearshoring ustedes, ¿no? Sí, licenciado. Pero ahora hay otro término que se llama el friendshoring, ¿sí? Es decir, me relocalizo si sos mi amigo o no, ¿sí? El asunto está en que China, ¿sí? Ellos tienen una visión de largo plazo, ¿no? Entonces, en algún momento fueron la fábrica, digamos, del mundo en muchas cuestiones principalmente de manufactura ligera, ¿sí? Pero ahora los chinos avanzaron un poco más y ahora quieren convertirse en la principal potencia, pero de la fábrica de gran tecnología a nivel mundial. Entonces, no solo quieren tener de tecnología pesada, ¿no? Entonces, en cuestiones de transporte, ¿sí? De vehículos, ¿sí? Entonces, ya ven, por ejemplo, ahí
Hay una planta, una marca de vehículos, BYD, sí la han oído hablar, ¿no? Chile, Esa inicialmente sí, tenía planes de ir a Brasil, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, China, como ya siente el impacto, entonces ahora lo que se espera, ¿sí? Es que esa planta se anuncie y se instale en México. Pero ¿cuál creen que es el problema que tiene México ahora? México no tiene agua y no tiene electricidad, ¿sí? Entonces, sí, y realmente ya se saturó gran parte, digamos, del norte ese de México. Entonces, a México no le queda otra más que crecer hacia el sur. Y entonces ahí es donde, o sea, Guatemala es bendita, ¿verdad? Porque tiene esa potencialidad, digamos, del, de, de ubicación que nos permitiría aprovechar aún más. Bueno, y el otro informe que les comentaba que vamos a leer es este web, vamos a ver, este informe de riesgos 2025. Vamos a ver si ya lo sacaron. Todavía no. Bueno, no tardarán en sacar el 2025, más o menos lo sacan el 11, ya se atrasaron, es 13, ya debería andar ahí perdido. Bueno, esperemos que lo saquen pronto. Entonces, esto era lo que les decía, miren, que habla un poco de los riesgos que se esperan para el presente año. Entonces, aquí, lógicamente, los que más han ido incrementándose últimamente son los riesgos ambientales, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, Estados Unidos antes decía que no, que el riesgo climático no existía o que no se había visto seriamente afectado, ¿no? Entonces, ¿se han leído lo de los incendios en Los Ángeles la última semana? Chile, Sí. Sí, licenciado. Entonces van Mucha camino. gente perdió su casa. Vaya que yo vendí la mía, fíjese, antes de que, como una semana antes había vendido ahí mi casa en Paradise Hills, sí. Bueno, el asunto está en que nunca se había dado esa tormenta perfecta, digamos, en California. Entonces, o sea, no solo hay un calor tremendo, sino que hay unas ráfagas de viento que en vez de ayudar a disminuir los incendios, los incrementan todavía más, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya se ha ido viendo afectado, digamos, en los últimos años por una serie de desastres naturales, ¿no? Entonces ahí, por un lado, el país arde y el otro se congela, ¿no? Así también hay el año pasado, ay, no me acuerdo cómo es que se llama este huracán, que entró se me va el nombre, pero hizo pedazos como 2 o 3 estados en Estados Unidos. Entonces ahora cada vez se ve esa parte. Entonces lo más probable es que en este reporte de riesgos, ¿sí?, se vaya aún más evidenciando o vaya ganando preponderancia los riesgos ambientales o climáticos, ¿sí? Y seguramente va a aparecer el canchito Donald Trump, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Entonces, ¿creen que podríamos empezar a trabajar ya nuestra infografía
con nuestro pequeño reporte, digamos, muy, muy ejecutivo de cuáles son las perspectivas de crecimiento económico para el 2025 para Guatemala. Sí, licenciado. Bueno, entonces la otra, como el programa decía, estudiantes o grupos, entonces veamos cuántos hay. Yo había visto 22, ¿hay 22 o 23? 23 hay, ¿no? Ajá, sí. Grace, usted no le llegó su invitación al correo, ¿verdad? Se lo vio con otro usuario. Buenas noches, licenciado. No, la verdad no he revisado. Ah, sí, Ingresé con otro usuario. sí, que ese no es el correo que está registrado. A mí me aparecían 22, pero bueno. Entonces, ¿les parece en grupos o quieren hacerlo individual? Hagamos unos individuales para ver a ver cómo reaccionan. Vamos a ver, sí, va. ¿Le parecen grupos de 7? 3, 6, sí. De 7, sí, cabal. Ah, no, si hay 21, ¿verdad? Falta alguien. Ahí se fue. Bueno. Entonces. Bueno. Ah, y lo otro que va a salir ahorita es mañana debería estar el informe de la primer cosecha, se llama, ¿verdad? ¿Saben qué es el informe de la primer cosecha, no? Primer año de gobierno. Muy bien, Oscar, es correcto. Sí, entonces le vamos a dar una lectura a ese informe de la primera cosecha, ¿sí? Entonces, está más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la idea que pensaba de crecimiento económico? Sí, también deberíamos de hablar un poco. Vamos a ir viendo diferentes temas, digamos, que de alguna manera nos van a ayudar a tener una visión. También tenemos que hablar de los criptoactivos también. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que... Esta me gustaría ver que hablaran un poco de... Así, ¿no? Que es solo que en vez de transmisión aquí sería como perspectivas de crecimiento económico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que... Nick lo está presentando. Ah, no estoy presentando. Oh, disculpen ustedes. Bueno, ahí invéntense algo ustedes, ¿no? Pero más o menos, si yo tuviera que hacerlo, lo haría acá, ¿no? Como perspectivas de crecimiento económico acá, ¿sí? Aquí pondría como un tablero, pondría un 4.5 y acá pondría cada uno de los factores que me ayudarían a esta parte. Pero bueno, ahí ustedes se lo inventan, ¿sí? Bueno, me imagino que ustedes tienen grupo, entonces vamos a dejarla por acá, ¿sí? Y entonces la primera tarea sería esa, ¿sí? Ármense sus grupos de 7, ¿les parece? Muy bien, licenciado. Está bien, licenciado. 7 ahí y empiecen a trabajar ese documento, ¿sí? La otra es, a ver, pues, hoy tense pendientes, pero de las redes sociales para algo bueno, ¿no? Entonces, cada vez que nos reunamos vamos a analizar un poco como la coyuntura actual. Deberíamos de tratar de hablar algunos temas que de alguna manera tienen un impacto, digamos, sobre la situación económica matemática, ¿sí? Entonces, tense pendientes ahí de las noticias económicas. Y ahí ya les di
la que va a ser comidía de estos 2 días, ¿verdad? Mañana, que va a ser el informe de gobierno. Adelante, Abel. Sí, Lick, solo lo que usted comentaba hace un rato con respecto de las remesas. El Estado de Guatemala o el gobierno también lo propicia porque también pone la migración lícita. Porque, entonces lo que hace es de que muchas personas que pudieran trabajar acá, el propio gobierno de Estado los manda para Estados Unidos, solo que de forma legal. Sí, pero no es gran parte, digamos, eso está también, o sea, la migración es parte de un mismo proceso, digamos, de relocalización, digamos, de recursos, ¿no? Entonces, yo en algún momento hacía como un poco el chiste, digamos, de que en algún momento, sí, la migración va a ser tanta la necesidad de algunos países desarrollados, donde realmente vamos a llevar barcos de América hacia Europa, ¿no? Porque en Europa, digamos, el problema que tiene es que la población se está envejeciendo y tienen dos problemas principales, ¿no? Uno es que no hay quien cuide a los ancianos, ¿sí? Pero lo otro está en que la longevidad se ha ido incrementando, entonces gran parte de los fondos de pensión se necesitan ser recapitalizados. Eso por una parte, pero por otro tiene usted completamente la razón, ¿no? Todo ese personal o toda esa fuerza de trabajo que migra hacia otros países, lógicamente disminuye el potencial de crecimiento que tiene el país. Pero por eso le comentaba que algunos son tan críticos respecto al gobierno, en el cual indica que realmente, ¿sí?, la política más efectiva que tienen los países del Triángulo Norte es expulsar a sus personas, porque como usted dice, no hacen completamente nada, ¿no? Desde luego hay una serie de factores, no solo económicos, sino que también sociales, digamos, por el lado de la delincuencia, ¿no? Pero si eso fuera así, digamos, también uno diría que ahora que en El Salvador hay bajos índices delincuenciales, ¿sí? Muchos salvadoreños dejarían de emigrar o dejarían de abandonar El Salvador, ¿no? Pero a El Salvador, algunos dicen que es la siguiente etapa que viene o sea, en este segundo periodo de Nayib Bukele, ¿no? Que es lograr ese crecimiento económico luego de haber de alguna manera sanado esa parte. Entonces, ahí uno ve como una cierta locura de Nayib Bukele, que invirtió en Bitcoin, ¿sí? Cuando llegó a más de $100,000, todos felices y contentos, pero ahorita volvió a caer otra vez, ¿sí? También dice que tiene las reservas de oro más grandes, una de las reservas de oro más grandes del mundo, ¿sí? Lo que sí es cierto es que ya hoy salió una noticia, digamos, en la cual una moneda estable o stable coin que se le llama, que es Tether, ¿sí?, cuya residencia está en Islas Vírgenes, dice que se va a asentar en El Salvador. Entonces, ya veremos ese tipo de cosas, digamos. Lo cierto es que esa gente que se va del país, lógicamente, tiene un potencial que suma al crecimiento económico, ¿no? Entonces, no deja ese aporte en el país, sino que se va hacia otro. Pero no sé si con eso estamos. ¿Quién fue? A ver. Adelante. Era Alejandro, no sé quién era. Sí, una consulta, licenciado. Cuando vemos los grupos,
¿por qué medio le enviamos el listado? Por correo. Ahí, de todos modos, un poco la idea es ir haciendo ese tipo de infografías, digamos, ¿verdad? No más de 5 páginas, ¿verdad? Pero ir así bien al grano, ¿verdad? Recuerden que si estamos hablando de las perspectivas de crecimiento económico, ¿qué es lo que esperaría? Es que me diga qué es lo que va a afectar en el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué actividades? Sí. Eso es lo que esperaríamos, ¿no? Pues usted se conoce mejor. Yo podría armar los grupos, pero creo que lo más... Voy a compartir entonces mi listado por Ya lo correo. tiene, puchica. Sí, ya, Lick. Bueno, no es como lo más salomónico, digamos, pero el asunto está en que ustedes trabajen en armonía, digamos. Me imagino que son los mismos grupos que vienen arrastrando de hace varios semestres atrás, ¿no? Listo, señores. O si quieren, los dejo acá un rato para que se pongan de acuerdo. ¿Les parece? O ustedes buscan la forma de... Sí, Lick, si quiere, vamos a hacer un grupo general para pasar información. Bueno, entonces los dejo acá, entonces para que se pongan de acuerdo acá. Me salgo. Y ustedes quedan acá conversando, o no sé cómo prefieren. O damos por finalizado, ustedes buscan la forma en la que se organiza. Mejor déjenos y ahí nos ponemos de acuerdo ahorita para hacer un grupo general, tal vez. Y ahí subgrupos. Bueno, pues espérenme, pues vamos a ver si me puedo ir yo solo sin finalizarla. Bueno, entonces nos vemos el próximo día de clase. Entonces, pues, ahí se ponen aquí de acuerdo. Ahí se recuerdan de 7, al menos hasta el día de hoy, creo que eran 21, 22. Entonces, tal vez debería haber uno de 8 y uno de 7, pero no más de 7. Lick, una pregunta. Ah. ¿Lo de la infografía sería para la próxima clase? No, ahorita vamos a ir trabajando ya en esa parte, ¿no? Sí. Vamos a ir viendo. No, ya tampoco así, ¿no? ¿Y cuál es su correo, Lick? Es que se me olvidó. Puchica, pero ¿y de dónde le digo la invitación? ¿Por qué está acá, pues? Sí, es cierto. Entonces, está bien. ¿qué está pasando? Dirían por ahí. Bueno, no se preocupen, cuesta empezar el año, ¿sí? Entonces, estamos claros un poco la idea, entonces van a ir apareciendo otra serie de documentos ahí, como les comentaba, de las evaluaciones que hacen las calificadoras del país, que eso nos daría la visión de qué es lo que el país realmente necesita, digamos, realmente hacer para ese 3.5, ¿sí? En algún momento, esos informes de las calificadoras de riesgo mencionaban que el país necesitaba hacer una serie de reformas que ayudaran a aumentar la recaudación fiscal, ¿no? Y pareciera ser que esa parte y esa institucionalidad llegó a la SAT, pero ¿cuánto le demoró ese proceso a la SAT? Y eso que todavía le falta mucho camino por recorrer, pero ahora vean toda eso. El problema está en que la SAT hace sus esfuerzos y ahí el Congreso se encarga de traer abajo ese tipo de esfuerzos. Pero bueno, yo no les quito más mi tiempo. No se vayan a portar mal acá. Nos vemos el otro día de clases, entonces. Bueno, que estén muy bien y un gusto. Buenas noches, licenciado.